Buenos días, mis hermanos. ¿Se escucha bien? Dios les bendiga. Vamos a orar para poner este espacio en manos de nuestro buen Dios. Padre Santo que estás en los cielos, delante de ti estamos, oh Dios, una vez más en Cristo nuestro Señor, para darte muchísimas gracias, primeramente por el privilegio que nos das de reunirnos aquí, estar expuestos a tu palabra, oh Dios. Te rogamos nos asistas de una manera especial para que podamos entender las verdades de tu palabra. Te ruego, Señor, que me asistas de una manera especial para poder exponer de manera clara el mensaje que tú has dispuesto en esta mañana. Me pongo en tus manos, oh Dios, sabiendo que en mis debilidades tu poder se perfecciona, Dios. Te ruego que nos des corazones dispuestos, corazones que puedan glorificarte, oh Dios. Todo esto te lo rogamos en Cristo nuestro Señor, para tu gloria. Amén. Bueno, mis hermanos, a lo largo de la historia, a lo largo de la historia de la raza humana, han habido una extensa lista de eventos que han marcado la historia del hombre, sea para bien o sea para mal. Muchos de estos eventos han llegado a ser incluso motivo de fiestas locales o nacionales. Convocan a todo un pueblo, un país a festejar. Otros, por el contrario, son motivo de tristeza, pues les recuerdan momentos difíciles. Pero ningún evento, por muy grande que éste pueda ser, podría compararse con aquel en el cual el Dios Todopoderoso, aquel el cual el cielo de los cielos no lo puede contener, vino a hacerse como uno de nosotros. Mis hermanos, la encarnación del Hijo de Dios es sin duda alguna, incluso entre la comunidad cristiana, un hecho incomprensible. Tratar de desentrañar ese misterio que rodea el hecho de que la segunda persona de la Trinidad se haya encarnado es algo que se cree por fe. Entender cómo Dios, el Dios de gloria, aquel que es creador y sustentador de todo el cosmos, se hizo como un hombre común y corriente, solo que jamás pecó. Eso, mis hermanos, es con toda seguridad algo que no cabe en nuestras mentes. De hecho, el apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo en su primera carta, le dice en el capítulo 3, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Tratar de razonar este misterio, mis hermanos, es algo que nos llevará incluso en algunos momentos a falsas conclusiones, porque nuestra curiosidad y en algunos momentos incluso nuestra soberbia nos lleva a querer buscar más allá de lo que nos ha sido confiado. Lo que debemos hacer no es tratar de entender este misterio, es algo que quizá entenderemos del otro lado de la eternidad, sino que más bien lo que debemos hacer es contemplar ese misterio y glorificar a Dios por eso. Cuando el mundo inclusive celebra la Navidad, hace memoria de aquella encarnación de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que tomó carne. Y este hecho es conocido incluso por personas que no son creyentes. Pero para muchos, lo que ocurrió en esa noche simplemente es un motivo más para reunirse, invitar amigos, compartir regalos y todo lo que implica esta Navidad que el mundo celebra. Pero ignoran lo que realmente implica esa primera Navidad. En el texto que consideraremos en la mañana de hoy, en el Evangelio de Juan, vamos a mirar el capítulo 1, el versículo 14. Y lo que pretendo, mis hermanos, mostrar con el favor de Dios, es que ustedes, amados hermanos, puedan concebir en sus mentes y en sus corazones aquello que Juan quiso compartir a sus lectores primarios en cuanto a estas palabras cargadas de un sentimiento profundo y una visión teológica mucho más precisa acerca de la encarnación de Dios. Así que, mis hermanos, les voy a pedir que me acompañen al Evangelio de Juan, el capítulo 1. Vamos a considerar el versículo 14. En la medida que lo tengan, les voy a agradecer que se coloquen en pie para honrar la lectura. Juan, capítulo 1, versículo 14, dice lo siguiente. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En la mañana de hoy, nuestro sermón es titulado El Verbo se hizo carne. Vamos a dividirlo en dos epígrafes. En el primero, la encarnación del Verbo de Dios. Y el segundo de ellos es el Verbo de Dios habitó entre nosotros. En cuanto a nuestro primer punto, mis hermanos, debemos primero precisar la razón por la que Juan escribe su evangelio. Y esa la encontramos claramente definido en el capítulo 20 de ese mismo evangelio, en el versículos 30 al 31. Dice Juan: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Mis hermanos, el propósito de Juan era presentar a Jesucristo a los lectores de su evangelio, estableciendo quién es Jesús, el Dios encarnado, y lo que Él hizo. Cuando entendemos esto, estamos en una mejor disposición, mis hermanos, para entender lo que cuando Juan presenta a Jesús como el Verbo. De hecho, al comenzar Juan, la narrativa del evangelio inicia declarando: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan en esta parte está presentando a Jesús en un término que para sus lectores iniciales era un término que para ellos era familiar. Vemos que él indica ahí en el principio, relacionándolo con aquel principio en Génesis, en que Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, mis hermanos, y quiero en este momento también hacer un comparativo en cuanto a este hecho que narra Juan aquí. Pues en Lucas, en el capítulo 2, en los versículos del 2 al 7, vemos esta misma narrativa con mucho más detalles. Y dice Lucas en el capítulo 2, versículos del 2 al 7. Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvieron en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, el evangelio de Juan, encontramos, mis hermanos, un contraste particular en cuanto a este hecho acerca de Cristo en comparación con otros evangelios, como en este caso en el de Lucas. Pues lo que Juan narra, lo que Lucas narró en el que estuvimos mirando, Juan dice lo que teológicamente ocurrió en eso que hemos visto. De hecho, es por eso que el evangelio de Juan también es calificado como de cristología descendente, por presentar a Jesús como divinidad preexistente involucrada en la creación. Mis hermanos, entender la expresión "y aquel verbo se hizo carne" sin tener en cuenta el contexto y sus implicaciones no tendría ninguna relevancia, pues la encarnación de una palabra es una expresión que resultaría en algunos casos incluso hasta poético, pero sin ningún tipo de relevancia en nuestras vidas. Pero no era así para las personas de la época que leyeron este evangelio por primera vez. Como les indiqué, Juan introduce su evangelio diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Al introducir esta expresión, el verbo, Juan era consciente de que era algo familiar para sus lectores, que los llevaba a la narrativa del Génesis, como mencioné hace un momento. Tal cual, incluso como lo expresa Salmo capítulo 33, versículo 6, donde dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y también el escritor de la carta a los Hebreos nos dice en el capítulo 11, versículo 3: por la fe entendemos haber sido constituido el universo
por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que en cierto sentido, mis hermanos, al presentar a Jesús como el Verbo ante sus lectores judíos, Juan les está apuntando hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento, donde el Logos o la palabra de Dios está asociada con la personificación de la revelación de Dios. En algunos escritos en la filosofía griega, el término Logos incluso era usado para describir el agente intermedio por el cual Dios creó todas las cosas materiales y se comunicaba con ellas. Así que esencialmente lo que Juan está diciendo al presentar a Jesús como el Logos es recurrir a conceptos con los que tanto los judíos y gentiles de la época estaban familiarizados y usando como punto de partida desde el cual se les presenta a Jesucristo. Además, Cristo no era simplemente una personificación de la revelación de Dios como pensaban los judíos, sino de hecho era la perfecta revelación de Dios. Tanto es así, mis hermanos, que Juan registró las palabras que el mismo Jesús le dice a Felipe en el mismo Evangelio, en el capítulo 14, versículo 9. Jesús le dijo, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Mis hermanos, al usar el término palabra, Juan está amplificando y aplicando un concepto que era familiar para su audiencia y usándolo para introducir a sus lectores a la verdadera palabra de Dios o el verdadero Logos de Dios en Jesucristo. La palabra de Dios viva, totalmente Dios y sin embargo totalmente hombre. Pues lo que dice Juan, que es ese Logos, que es Dios, que desde el principio vivía una comunión cercana, cara a cara con el Padre, ese Logos se hace hombre y Juan dice, literalmente su escrito, tomó carne. Mis hermanos, ese verbo siendo Dios estuvo en el vientre de la Virgen María, creciendo al paso de cualquier bebé, tuvo que aprender a hablar, tuvo que aprender a caminar, sintió sed, dolor, hambre, tuvo que comer. Mis hermanos, Jesús no era una especie de superhumano o superhombre. Él fue tan hombre naturalmente como lo es un judío promedio. Alguien alguna vez dijo, aquel que habló y trajo todas las cosas a la existencia como hombre tuvo que aprender a hablar. Cristo se identificó, mis hermanos, plenamente con nuestra naturaleza humana. Si queremos entender, mis hermanos, lo que Juan ha dicho aquí, no podemos idealizar la humanidad de Cristo. De hecho, es el autor de los Hebreos, en su capítulo 4, en el versículo 15, dice lo siguiente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mis hermanos, Jesucristo era un hombre común y corriente como lo somos tú y como lo soy yo, solo que sin pecado. En Filipenses capítulo 2, versículo 7 también nos dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mis hermanos, en este punto quiero llevar su atención hacia el hecho que mencioné, o hacia lo que hemos mencionado hasta acá en cuanto a la encarnación del Hijo de Dios, esta expresión de que el Dios del cielo se haya hecho hombre. Y aquí voy a hacerte una pregunta. ¿Te es tan familiar el hecho de que, o esta expresión de la encarnación de Dios, que no produce nada en ti en el momento de estudiarla o mirarla? Y al leer estas líneas, ¿no hay un sentido de gozo y asombro en ti? Es tan común el escuchar, hermanos, el hecho de que nuestro Dios se haya encarnado, se haya hecho como nosotros, que para ti simplemente es una expresión más o algo meramente teológico. Mis hermanos,
es importante tener presente estas palabras que Juan nos está diciendo aquí, los detalles que Juan nos muestra. Y podemos recordar inclusive que esa misma noche a algunos pastores que estaban cerca se les aparece un ángel y ellos llenos de temor. El ángel les dice: no temáis, porque os traigo noticias de gran gozo. Mis hermanos, esta verdad de que Cristo se hizo hombre, que Dios se hizo hombre, ¿no es acaso un motivo de gran gozo para ti? ¿No debería ser un motivo de gozo para ti? Que ese Dios que, como lo mencioné hace un momento, que Pablo narra en Filipenses, dice que se despojó a sí mismo, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué necesidad tenía Dios de bajar y hacerse como uno de nosotros, de humillarse hasta tal punto, hacerse obediente, como dice el escritor, obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Hermanos, ignorar esta verdad y pasar esto por alto es no darle el valor que esta verdad realmente significa. Como les menciono, ¿no es acaso un motivo de gran gozo el recordar que ese Dios que habita en gloria, se vació a sí mismo, cubrió su divinidad para humillarse tomando forma de hombre, y todo eso por amor a ti? Spurgeon, cierta ocasión dijo: si Jesucristo es Dios con nosotros, acerquémonos a Dios sin duda, sin vacilación. Quien quiera que seas, no necesitas ningún sacerdote o intercesor que te presente a Dios, porque Dios se ha presentado a sí mismo a ti. Por otro lado, también dice: vemos en Jesucristo todos los atributos de Dios velados, pero indudablemente están allí. Basta con leer los evangelios y mirar con ojos receptivos para contemplar en Cristo todo lo que es posible ver en Dios. Está velado para la carne humana como tiene que estarlo, porque no nos es dado a ver la gloria de Dios en su totalidad. Lo que podemos ver ha sido atenuado de acuerdo en lo que estos débiles ojos pueden captar. Pero la deidad está allí, la perfecta deidad está unida con la humanidad perfecta de Cristo, con Cristo nuestro Señor, el cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pero ahora, mis hermanos, Juan inclusive en su evangelio sigue diciendo, este verbo no solo se encarnó, sino que habitó entre nosotros. Lo que me lleva a considerar mi segundo punto, que es el verbo de Dios habitó entre nosotros. Leo nuevamente el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis hermanos, y esto que dice aquí Juan de que habitó entre nosotros es sorprendente en un sentido, porque cuando consideramos la palabra habitar, esta significa, pues normalmente, vivir habitualmente en una zona o un lugar determinado. Pero al examinar el texto original, mis hermanos, vemos que la palabra que se usó allí, que es traducida como habitó, es una palabra que es usada para referirse a acampar o residir, pero con una connotación particular, y es con la connotación que nos da es de residir como Dios lo hizo en el tabernáculo de la antigüedad, símbolo de protección y comunión. Entonces, aquí debemos decir, no solo vino a vivir entre nosotros, sino que se estableció de tal manera que hayamos un lugar de encuentro con Dios. Ahora, para poder entender esto, debemos examinar algunos detalles acerca de lo que es el tabernáculo y lo que significaba para el pueblo. Eso nos dará una mejor idea o perspectiva acerca de las implicaciones de este hecho que Juan resalta aquí, porque por los detalles del escrito, era notorio el énfasis de Juan para hacerles saber las implicaciones de este habitar de Jesucristo en medio de su pueblo.
porque lo examinamos al considerar esta palabra habitó. Pues la implicación de este texto, vemos esa intención o ese énfasis que tenía Juan de hacerle saber a sus lectores lo que significaba que Jesucristo habría o estaba habitando en medio de ellos. Pero ahora, como les mencioné, esas características las vamos a ver un poquito más detalladas cuando examinamos lo que significaba el tabernáculo para el pueblo de Israel. En Éxodo, capítulo 25, en el verso 8, se nos dice, donde Dios le da instrucciones al pueblo de cómo debía ser tabernáculo. Dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Mis hermanos, ese santuario era un lugar de encuentro de Dios con su pueblo, donde Dios había indicado que habría de habitar y hacerse presente en medio de ellos de una manera especial. Recordemos que es allí donde los pecados del pueblo eran expiados. Por tanto, ese no solo era un lugar de reunión para Dios y su pueblo, sino también un lugar de reconciliación. Mis hermanos, Dios a través de estos medios manifestó a su pueblo su deseo de relacionarse con ellos. Y vemos inclusive cuando analizamos la historia con relación a esto, de la construcción de este tabernáculo, que luego vemos más adelante que se construye el templo y la presencia de Dios viene a morar, a residir también en ese templo. Y para ellos era visible y era de motivo de gran gozo, mis hermanos, ver la presencia de Dios manifestada de una manera especial en medio de ellos. Más adelante vemos que con la destrucción del templo, ya yo no tenía ese privilegio de estar o tener esa comunión con Dios como se veía anteriormente. Es por eso que esto que menciona Juan resulta aún más significativo con los lectores de la época. Pues recordemos que el pueblo, como les mencioné, habían perdido debido a su conducta esta manifestación especial de Dios y estuvo durante mucho tiempo debido a la destrucción del templo. Ahora, con relación a lo que Juan está diciendo, podemos entender que el Verbo, nuestro Señor Jesucristo, es ese lugar de encuentro con nuestro Dios. Y a propósito de lo que estamos estudiando con relación a la teología federal, haciendo esta relación, vemos cómo en nuestro Señor Jesucristo hallamos reconciliación con Dios. Él es nuestro lugar de encuentro con Dios. Juan en el capítulo 14, en el verso 6, narra lo siguiente. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Él, mis amados hermanos, es que podemos ver la gloria de Dios. Como Juan dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es nuestro Señor Jesucristo ese Cordero provisto por Dios, en quienes somos reconciliados con Él. Es a través de Él que nuestro Dios muestra ese deseo que tiene de tener una relación, una comunión especial con su pueblo sin tener que pasar por alto su justicia. Y ahora, con todo lo anterior en mente, quiero que me acompañen, mis hermanos, a Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es
principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mis hermanos, si vemos y encontramos aquí también en las palabras del apóstol Pablo una relación con lo que Juan nos estuvo diciendo en el versículo que estuvimos analizando. Dios se ha hecho carne, Dios se ha hecho cercano a nosotros y en Él encontramos abundante gracia para nuestras vidas. Somos uno con Cristo, unidos a Él con una comunión que nunca puede ser quebrantada. No solo hace lo que hace representándonos, sino que también estamos unidos a Él en un solo espíritu, miembros de un cuerpo y partícipes de su gloria. Spurgeon, voy a citarlo nuevamente, dice acerca de esta verdad de la encarnación de Dios. Dice, en Él hay también plenitud de verdad. Por esto, entiendo que hay plenitud de verdad en Cristo mismo, no solo en lo que dijo, hizo y prometió. Y esto es cierto primero en el hecho de que Él es el cumplimiento de todas las promesas hechas acerca de Él en el pasado. Dios, por medio de sus profetas, había prometido grandes cosas relacionadas con el Mesías venidero. Cuando vino, todas estas predicciones pasaron a ser hechos concretos en la persona del bien amado, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Ciertamente ha herido la cabeza de la serpiente, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, ciertamente ha proclamado libertad a los cautivos, ciertamente ha probado ser un profeta como anunció Moisés. Mis hermanos, Él es en verdad el Cordero Pascual de la Pascua de Dios. Él es el holocausto, la expiación por el pecado y la ofrenda de paz. Todo en uno. Es el verdadero chivo expiatorio, el verdadero Cordero de la mañana y de la noche. De hecho, es en verdad lo que todos los tipos y figuras anunciaban. Mis hermanos, en estas pocas palabras que acabamos de analizar en el Evangelio de Juan, y por mucho que pueda yo esforzarme para poder hacerle justicia a estas palabras, no voy a poder hacerlo. Realmente la verdad que encierra el hecho de que el Dios del cielo se haya encarnado, se haya hecho como uno de nosotros, como lo he resaltado a lo largo de esta exposición, es algo incomprensible que sale de nuestras mentes. Y que ese Dios se hizo como uno de nosotros y habitó en medio de nosotros para llevarnos a Dios. Mis hermanos, la reflexión hacia la que quiero llevarles es que en Cristo, mis hermanos, nosotros hallamos ese lugar de reconciliación hacia Dios, lugar en el que vemos la gloria perfecta de Dios. Y antes de poder terminar, quiero citar uno de los signos que nosotros alguna vez hemos entonado en este lugar, y es Santa la Noche. En sus letras hay una reflexión muy acorde a lo que hemos visto en la mañana de hoy. Y cito, Santa la noche, hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor, el mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza todo el mundo siente, la luz de un nuevo día sin igual, con gratitud postrados a adorarle. Oíd de lo alto la voz angelical, oíd, cantad, nació el Salvador. Hoy por fe llegamos al pesebre a contemplar al bendito Jesús, como también los magos del oriente llegaron guiados por célica luz. Fue por nacer así humildemente que nuestras pruebas puede comprender. Hoy Emmanuel es Dios ya con nosotros. Cantamos al Rey, a Jesús el Salvador, regocijad, nació el Salvador. Nos enseñó a amarnos tiernamente, nos dio su ley de amor y su paz. Libra al esclavo de las cadenas, al esclavo que en cadenas gime,
y a su nombre huirá Satanás. Con cánticos de gozo alabemos al Rey de Reyes, nuestro Salvador. Hoy con amor cantemos reverentes, alcemos la voz proclamando su poder. Dad gloria a Dios. Amén, por siempre, amén. Mis hermanos, que el Señor añada bendición a su palabra, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque tú has sido con nosotros en gran manera. Te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, en quien, oh Dios, hallamos reconciliación contigo, quien es nuestro refugio, en quien contemplamos la hermosura de tu santidad, oh Dios. Te rogamos que estas palabras que hoy hemos visto se queden en nuestros corazones y que estas asimismo, oh Dios, nos lleven a reflexionar de tal manera que nada en este mundo pueda opacar la gloria de tu amado Hijo. Aquella gloria, oh Dios, que tú nos has compartido. Te rogamos asimismo también que aquellos que no conocen estas verdades, sea a través de nuestro testimonio, el vivir para ti, que pueda ser de guía para ellos y que también puedan acercarse a ti para contemplar la hermosura de tu gloria. Todo esto te lo rogamos en Cristo Señor. Amén y amén.